Hola niños, bienvenidos a su clase de historia. El día de hoy vamos a continuar con la página número 24 de su libro. Les recuerdo de tener a la mano su cuaderno de apuntes o notas, así como su lápiz, su borrador, su sacapunta. Aquí en pantalla, niños, nosotros estamos viendo el cuadro del concentrado de las repúblicas. Así es, recuerden que había una república que era federalista y otra república que era centralista. La actividad nos indica que nosotros debemos de escribir en nuestro cuaderno las diferencias que se presentan tanto con la República Federalista como centralista. Anoten en su cuaderno entonces las siguientes diferencias, niños, que nosotros podemos ir registrando, y dice así: las diferencias entre la federalista y la centralista, primeramente, es de que la federalista tenía 3 poderes, que es el ejecutivo, legislativo y judicial, y la república tenía 4 poderes. El poder que tenía además, por así decirlo, es el supremo poder conservador. También otra de las características que ustedes pueden anotar como diferencias es que los federalistas eran estados libres y soberanos, mientras que los centralistas tenían departamentos con gobernantes. Así es, niños. Continuando con otra de estas diferencias, tenemos, niños, que los federalistas contaban con una Cámara de Diputados y también de senadores, mientras que los centralistas contaban con una junta o asamblea. Así es. Y por último tenemos la siguiente diferencia. Federalistas nos indica que se consideraban a todos los varones adultos como electores. Así es. Y en el caso de los centralistas, se definía el número de electores de acuerdo a sus ingresos monetarios. Esas son las diferencias más importantes, niños, que ustedes escribirán en su cuaderno. Continuamos con lo siguiente. Continuando con nuestra actividad, niños, les voy a pedir que ustedes lean este apartado en voz alta y después continuamos con las explicaciones. Recuerden que pueden pausar el video mientras leen. Muy bien, niños, nos habla de las provincias, ¿verdad? Y nos dice que estas provincias se convirtieron a estado. Pero estos estados tuvieron una forma de gobierno, también una forma de Congreso y Constitución. Los estados tuvieron gobierno, Congreso y Constitución. Recuerden también, niños, que cada estado Recuerden, niños, que los estados podían tomar decisiones. Debido a que tenían su organización política. Ellos tenían una organización política. Pero también, niños, recuerden ustedes que también nos habla y nos da la información que el primer presidente de México, ¿quién fue? El primer presidente fue Guadalupe Victoria. ¿Y quién fue Guadalupe Victoria, niños? Pues bueno, él fue uno de los insurgentes antiguos que ganó la elección nada más y nada menos que en 1824. Así es, él fue quien impulsó también la educación y también impulsó
Los préstamos extranjeros. Estos préstamos fueron para mejorar la economía, pero también este préstamo hizo que México se endeudara por varias décadas. Así no podía salir rápidamente, por lo que en 1829, así es, en 1829, Vicente Guerrero sucedió a Guadalupe Victoria y este enfrentó con éxito nada más y nada menos que nuevamente a los españoles que querían reconquistar México. Él también fue quien abolió la esclavitud, o sea que ya no permitió que siguieran habiendo esclavos. Y también fue Vicente Guerrero quien expulsó a los españoles que vivían en nuestro país. Así es, él fue quien los expulsó o los sacó de nuestro país. Y posterior a este suceso, el nuevo presidente de México, Anastasio Bustamante, se aprovechó para derrocar a Guerrero y ocupar la presidencia. Guerrero fue capturado y fusilado en Oaxaca en el año de 1831. A los siguientes años, todos disputaban la presidencia, pero de una forma violenta y sin respetar la Constitución. En la actualidad, México cuenta con el respaldo de numerosos países, pero a inicios de la independencia, México no contaba con el respaldo de ningún país, por lo que tuvo que hacer un gran esfuerzo para que reconocieran su independencia. Tras la consumación de la independencia, España rechazó a México, no lo quería, lo rechazaba. Ahora bien, niños, continuando con la página 25 de su libro, lean ustedes la siguiente información que se titula Intereses extranjeros y el reconocimiento de México. Recuerden que pueden pausar el video mientras leen. Pues bien, niños, la información que ustedes acaban de leer nos dice que en la independencia de México, así es, cuando ésta se consumó, niños, España rechazó a México. No reconocía la independencia de nuestro país. Y en el fuerte de San Juan de Ulúa, ahí se encontraba un grupo de personas que rechazaban o no reconocían la independencia, por lo que un capitán en fragata llamado Pedro Sanz, en 1821, hizo el famoso Pedro Sanz hizo el famoso capitulario. ¿Esto qué quiere decir? Que esto es un convenio, niños, que se realizó para la rendición del ejército y las tropas de otro país, por lo que
se consolidó la independencia de México y posteriormente, en 1829, una expedición desembocó en la costa de Tamaulipas, pero fue derrotada por el Ejército Nacional. Y posterior a esta fecha, en 1836, niños, España se convenció de que no podía reconquistar México, por lo que reconoció por fin su independencia. Ahora bien, niños, ustedes continúen leyendo la siguiente información. Recuerden que la lectura es muy importante practicarla. Continuamos. Esta información, niños, se resume en lo siguiente y nos dice que tanto España como Francia no reconocían oficialmente la independencia de México, pero que ambos países, así es, seguían interesados en comprar y en vender mercancía. Estos países se instalaron en algunas ciudades, como son la Ciudad de México. También se instalaron en Guadalajara y en Puebla, pero también en Veracruz. Así es, después de la independencia, niños, Inglaterra se volvió prestamista de México. Así es. Esto permitió o fue un avance para que funcionara el gobierno de México, que estaba al mando de Guadalupe Victoria. Pero también esto trajo consigo un gran endeudamiento. Este endeudamiento duró muchas épocas y en el año de 1825 Inglaterra firmó un trato comercial. Y Estados Unidos fue uno de los primeros países que reconoció la independencia de México, al igual que le siguió Francia, Holanda, y también lo reconoció Inglaterra. Pero ellos lo hicieron por el comercio. Estos países querían también adquirir territorio, así es. Y el territorio que ellos querían adquirir era nada más y nada menos que Texas. Así es, Texas en ese entonces tenía pocos habitantes, por lo que ellos le pidieron que les dejaran que algunos de sus habitantes de Estados Unidos vivieran en Texas. Pero esto causó un problema en el año de 1834, cuando en Texas había más de 30,000 habitantes extranjeros y un aproximado de 3,000 habitantes mexicanos.
Había más de 3.000 mexicanos, por lo que Estados Unidos quería comprar Texas para que perteneciera a su territorio, pero el gobierno de México no quiso, ya que consideraba esto como una traición a la patria. Muy bien, niños, recuerden de ir tomando notas de sus apuntes de esta clase. Y por último vamos a contestar las preguntas del libro. Recuerden copiar las preguntas en su cuaderno para darle la adecuada contestación. La pregunta número 1 dice así: ¿qué acontecimiento favoreció que España reconociera la independencia de nuestro país? La respuesta, niños, que ustedes van a anotar es cuando fue derrotada una expedición española que desembarcó en la costa de Tamaulipas por el Ejército Nacional. Después viene la segunda pregunta que dice ¿por qué Francia estaba interesada en restablecer un gobierno monárquico en México? Pues porque esperaba recibir ventajas especiales para hacer negocios. Recuerden que Francia compraba y vendía mercancía, por eso ellos querían tener un gobierno monárquico. Y la última pregunta dice ¿cuáles razones fueron las que hicieron que algunos colonos de Estados Unidos se establecieran en Texas? La respuesta es que debido a que la población en Texas era muy escasa, México permitió que se establecieran algunos colonos provenientes de Estados Unidos. Recuerden que ellos iban a ser católicos o a respetar esta religión, pero que también iban a respetar la Constitución, cosa que no hicieron. Me dio mucho gusto estar con ustedes en esta su clase y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.